Y antes de poder seguir con los procesos de laboratorio del Mutus Liber, habría que irse a la lámina 14, en la que vamos a encontrar 3 hornos en los que se hacen 3 destilaciones, bueno, más que destilación, 3 calentamientos distintas. Vemos que los calentamientos es muy leve, ya que se ve como una especie de vela, en la que se introducen los matraces que en las viñetas de abajo se van a observar, que además vienen con unos números romanos acompañados porque hay que situarlos en el orden que pone, que sería el segundo sea el macho primero, el 2, la mujer el último, por eso pone el 10, y después tenemos un sexto que va en medio, que es la mujer barbuda, o sea, un híbrido o la mezcla de ambos. Esto lo que significa es la escena de abajo, que vemos el horno lunar, el horno solar, y esta vez uy, perdón, es que ya llevamos mucho y no he bebido agua todavía. Y esta vez, pues sí que se ven unas lupas al lado. Si en todos los procesos anteriores, los influjos solares y lunares, no le poníamos lupa, esta vez, debido a que ya llegamos a la obtención del mercurio filosofal y hemos pasado por Apolo, que es el Sol, pues ya nuestra materia sí tendría la suficiente potencia como para aguantar los influjos con radiaciones de lupa, que lo que va a hacer es potenciar esa luminiscencia sin que se nos queme, porque ya hemos pasado por Apolo y ya tenemos las sales fijadas. Entonces vemos que en medio hay una balanza que pesa un poco más hacia el lado derecho, haciendo, como se dice en alquimia, un 2-1, ¿sabes? Que es una proporción un poco más grande que la otra. Y comprobamos que bueno, hay un mortero, o sea, justo después de pesar las sales, bueno, pues las calentamos en su justa medida y en ese mortero las juntamos, las machacamos como ya vimos que hacían con los influjos lunares de Vulcano anteriormente, antes de pasarlas a Apolo. Y bueno, vemos que sale como una especie de arcoíris ahí con la serpiente. La serpiente, recordamos que es el conocimiento, salen 2 cabezas de serpiente, símbolo del urobolos de alquimia famoso, y sale como una especie de arcoíris porque aquí es lo denominado pavo real. Antes de llegar al mercurio filosófico va a pasar, pues, en el matraz veremos todas las coloraciones de la obra hasta donde hemos llegado. Y entonces ahí se nos pondrá el mercurio filosofal, como ya sale en la lámina de abajo, que si nos fijamos tiene el signo de Mercurio, y están callando los alquimistas con la mano en la boca, justo como en la lámina que sale el bebé callando la boca al padre. O sea, bastante casualidad, están otorgando algo. Y lo que habíamos dicho del lenguaje de la mano, que no nos vamos a parar ahora, pero si os fijáis, tienen el índice y el pulgar el alquimista hombre, y el meñique, el índice y el pulgar la alquimista mujer. Y entonces, pues así se obtendría lo que viene siendo el mercurio filosofal, mediante el hombre, que está representado por los influjos solares, ¿no? El sol, y la mujer, que está representado por Diana. Cosa que ya lo sabíamos, porque si nos fijamos en la lámina de alquimia en la que empieza el régimen de Mercurio, que es la que sale encerrado
en la gotita, a ver si me puedo poner con ello, pues comprobamos que a su alrededor, en sus pies, pues tenían a Diana y tenían a, bueno, en este caso no sale la Margarita, como yo he dicho, Apolo, pero sí salen las sales del dios Vulcano, así que pido disculpas porque me he equivocado. Me refería al macho como las sales del dios Vulcano y a la hembra como las sales de Diana, como queda explícito en el régimen de Mercurio. Como podéis comprobar, todo queda muy bien atadito para que no nos perdamos en el proceso. Y entonces así conseguimos el mercurio filosofal. ¿Por qué no hemos ido a la lámina 14? Pues no hemos ido a la lámina 14 porque es imposible obtener, porque ahora vendría la lámina 10, ¿no? Pero en la lámina 10, si nos fijamos al final de la viñeta, sale un círculo dentro de otro círculo que significa el oro, es decir, aquí conseguimos el oro. Y eso es imposible, porque si nos fijamos en los tratados de alquimia, primero viene la sal nitro, después viene el azufre filosófico y por último, con la obtención del azufre filosófico se consigue el mercurio filosófico y va por ese hombre, por ese orden. No puedes conseguir azufre filosófico si no has conseguido antes la sal nitro y has trabajado con ella. No puedes conseguir el mercurio filosófico si no has conseguido el azufre filosófico y has trabajado antes con él. Entonces es imposible que en el orden lógico de las láminas esta esté ahí. Tendría que ser la 14. Entonces la siguiente lámina, pues ya lo que no encontraríamos es el siguiente régimen de mercurio, que eso no lo encontraría, eso sería la lámina, a ver si os la puedo localizar aquí en el libro. ¿Veis? El próximo régimen de mercurio se encuentra en la lámina undécima, que la primera era que es la obtención del mercurio y la segunda es el mercurio fijado. Vemos que hay fijación porque la lámina es exactamente la misma, simplemente que donde tenemos la paloma, pues cerca de Mercurio vemos que en las sales de Vulcano tiene el símbolo de fijación. Y encima, donde están los alquimistas, ya ni siquiera se molestan en ponerle las cortinas y se ven más ventanales todavía, es decir, ya la obra está propicia para que le dé el sol. Y de hecho, la siguiente lámina, que es la 12, pues sale exactamente lo mismo, lo dejan en los platos, esta vez no queremos coger rocío, sino imantar los orbes, pero con la diferencia de que se ve el día mucho más clareado, es decir, que incluso se han podido pasar un poquito del alba. El sol se capta con más fuerza. Y entonces pues ya acabaríamos en la lámina décima, pues, con ese orden que sería el correcto, en el que mezclan lo obtenido de Diana con la margarita, que era lo que se conseguía de las sales del dios Apolo. Lo hacen en una mezcla que se ve perfectamente el 2-1 que comentábamos, porque no se ve que la margarita esté por la mitad, y la siguiente técnica que hacen es lo que se denomina el aliento del dragón, que se utiliza sobre todo para que el oxígeno, no oxigene la materia, no se cargue la materia. Entonces sellamos el matraz mediante nuestro aliento y un pequeño fuego, como podéis comprobar. Después lo meten en el horno otra vez a una temperatura de incubación hasta que la materia se vuelva roja y ya obtendríamos, como viene en la lámina del final, el símbolo del oro, que era un círculo dentro de otro círculo, y tiene el número 10. Y si nos fijamos el número 10 en la lámina 10 y salen invertidos el sol, que siempre salía en el lado izquierdo, ahora salen en el derecho, porque claro, hemos unido al macho y la hembra con la unión perfecta
y de hecho se ve cómo la luna está cogiendo el arco de Apolo. Y el número 10 hace referencia a la potencia transmutatoria que tiene con la cantidad que se le vaya a echar. Es decir, tienes que echar 10 veces más de polvos de piedra filosofal que del producto que quieran transmutar en oro. ¿Qué cosa tampoco sería así? Porque antes tendrías que proyectar el oro alquímico, que o sea, sí, la piedra filosofal al oro que quieras transmutar. No se puede hacer directamente. Y ahora, pues, si nos fijamos, vendrían los procesos que llamamos de repetición. Es decir, volvemos a hacer lo mismo. Ya no iríamos a la lámina nos iríamos a la lámina 13, que vuelven a repetir exactamente los mismos procedimientos, con la diferencia que antes salía una margarita y ahora sale el símbolo del sol, como diciendo, es que ahora aguanta la materia sin cortina y con más luz porque la hemos potenciado y la hemos fijado. Hay un matiz que no he dicho, que se me olvidó, que esto vale para la lámina 10 porque las dos salen de lo mismo, que vemos cómo, bueno, sí pesan la cantidad de sol que le van a poner con un 2-1, como hemos dicho, ponen lo que se obtiene de Diana, pero vemos que una vez que lo han juntado, el alquimista hombre está con un matraz al lado. ¿Sabéis qué es lo que obtiene ese matraz? Pues ese matraz es el mismo que se le entrega a Mercurio en la lámina que se quedan en la intemperie. Es decir, la lámina anterior a esa. Primero iría la del régimen de Mercurio, después de cómo ponen en los platos el rocío a la intemperie, y por último se lo dan al dios Mercurio, y ya después pues trabajan con los elementos que teníamos de antes, que era Diana y el Sol, y ya por último pues se junta con el agua que se pone a la intemperie con Mercurio. Y ya pues la piedra, pues el símbolo del oro es más grande y en vez de 10 pone por 100, por 1000, por 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Hasta el infinito. Que se repiten estos procesos. Si nosotros repitiéramos estos procesos o estas repeticiones, pues al final aumenta la cantidad transmutatoria de potencia y su capacidad sanadora, ya no solo de 10, sino de 100, si lo volvemos a repetir los mismos procesos por 1000, si lo volvemos a repetir, dicen los textos clásicos de alquimia que no conviene hacerlo más de 7 veces porque lo que se obtiene son las lámparas, las famosas lámparas perpetuas, que ya hablaremos de ellas en otro podcast. Y ya por último tendríamos la lámina 15, que sale los trabajos de Hércules realizados, porque sale el hombre de Hércules muerto con el león, que es característico de vencer, que tiene Hércules, el señor alquimista y la mujer alquimista cogiendo a ese Hércules que ya está en lo sutil, porque sin alas lo están cogiendo los ángeles con una corona de se ha coronado, porque tiene la piedra filosofal, y vemos como pues, en una mano tiene una flor y en otra. Se ha sabido juntar al macho y la hembra, lo ha sabido cruzar porque sale el sol y la luna cruzado, y está abajo un símbolo heráldico que mi teoría es que ahí está ocultado cómo se llama, o sea, los apellidos del que hizo el Mutus Liber, que Luis Silva cree que es Jacobo Sulat, que es el editor, porque si vemos en la inscripción al lado del alquimista con la piedra pone oculatus habilis, que significa te vas clarividente, pero que es un anagrama que si cogemos las letras al revés nos sale Jacobo Sulat, y el editor de este libro se llamaba Jacobo Sulat y empieza con la lámina 1, que era el sueño de Jacob. ¿Casualidad? No lo creo. Y ya con esto os dejo.